¿Te has detenido a pensar cuántas veces te has arrepentido de algo que dijiste en un impulso? Una palabra hiriente, una opinión innecesaria, una promesa que no podías cumplir. Ahora, piensa en lo contrario. ¿Cuántas veces te has arrepentido de haber permanecido en silencio, observando? ¿Cuántas veces la quietud te ha traído claridad en lugar de confusión? Vivimos en un mundo que grita. Un mundo de opiniones instantáneas, de notificaciones incesantes, de una presión constante para posicionarnos, para hablar, para ser escuchados. El silencio se ha vuelto incómodo, casi un sinónimo de debilidad o ignorancia. Pero, ¿y si te dijera que la mayor fortaleza, la más profunda sabiduría, reside no en lo que decimos, sino en lo que elegimos no decir? Imagínate en una habitación llena de ruido. Todos hablan a la vez, compitiendo por atención. Ahora, visualiza a una sola persona en un rincón, callada, solo observando. ¿Quién crees que entiende realmente lo que está sucediendo en esa habitación? ¿Quién percibe las tensiones sutiles, las alianzas no declaradas, la verdad detrás de las máscaras? Aquel que habla menos, no es el que sabe menos. A menudo, es el único que sabe de verdad. Este viaje no trata de volverse mudo o pasivo. Trata de volverse intencional. Trata de descubrir el arte de observar el mundo y a ti mismo con una profundidad que el ruido constante nos roba. Trata de convertir el silencio en tu mayor herramienta de poder, conexión y autoconocimiento. Si buscas más equilibrio emocional, claridad para tus decisiones y la sabiduría para navegar las complejidades de la vida, este espacio fue hecho para ti. Deja un me gusta y suscríbete al canal. Con cada vídeo, profundizamos más en el viaje del autoconocimiento, fortaleciendo nuestro interior para ver el mundo como realmente es. 1. El ruido del mundo moderno y el hambre de silencio. Recuerdo pasar días enteros sumergido en un océano de información. Me despertaba con el sonido de las notificaciones, leía noticias durante el desayuno, escuchaba podcast en el tráfico, participaba en reuniones donde todos hablaban y pocos escuchaban, y terminaba el día deslizando el dedo por un feed infinito de vidas ajenas. Estaba conectado a todo, excepto a mí mismo. Esta sobrecarga de estímulos creaba una ansiedad sutil, una sensación de que siempre iba con retraso, siempre necesitando saber más, decir más, ser más. La cultura moderna nos ha vendido la idea de que el valor de una persona está ligado a su visibilidad y a su voz. Se nos anima a tener una opinión sobre todo, desde la política internacional hasta el último escándalo de famosos. El silencio se ve como un vacío que hay que llenar. En una conversación, una pausa de más de 3 segundos puede generar una incomodidad palpable. Sentimos la necesidad de llenarla con cualquier cosa, aunque sea un comentario vacío, solo para evitar el malestar del silencio. Esta aversión a la quietud no es solo social, se ha vuelto interna. Intenta sentarte en una habitación silenciosa durante 10 minutos, sin distracciones. ¿Qué sucede? Para la mayoría de nosotros, la mente empieza a gritar. Una avalancha de pensamientos, preocupaciones, listas de tareas y diálogos imaginarios toma el control. El ruido externo es, a menudo, una fuga de nuestro propio ruido interno. Usamos el barullo del mundo para acallar las preguntas difíciles que nuestra alma intenta hacernos. Me di cuenta de que esta constante exposición al ruido estaba erosionando mi capacidad de pensar con profundidad. Mis pensamientos se volvieron superficiales, reactivos. No estaba formando mis propias conclusiones, solo estaba haciendo eco de las voces más altas que oía. La creatividad, que florece en el espacio y el silencio, estaba siendo sofocada. Me estaba convirtiendo en un repetidor, no en un pensador. Fue en este punto de saturación que empecé a sentir un hambre desesperada de silencio. No solo la ausencia de sonido, sino un silencio intencional. Comencé a crear pequeñas islas de quietud en mi día, un paseo sin auriculares, los primeros 15 minutos de la mañana sin tocar el móvil, conducir en silencio. Al principio, fue insoportable. La ansiedad se disparaba. Pero, gradualmente, algo empezó a cambiar. El silencio dejó de ser un vacío aterrador y comenzó a convertirse en un espacio fértil. Un espacio donde finalmente podía escucharme a mí mismo. El viaje para observar más y hablar menos comienza aquí, reconociendo que el ruido en el que vivimos no es el estado natural de las cosas, sino una condición impuesta que podemos, y debemos, desafiar. 2. El poder del silencio observador. Existe una antigua analogía que compara la mente con un lago. Cuando la mente está agitada, llena de pensamientos y palabras, el lago está turbulento, y su superficie turbia no refleja nada con claridad.
Pero cuando la mente se calma, cuando el silencio se asienta, el lago se vuelve sereno. Su superficie se convierte en un espejo perfecto, reflejando el cielo, los árboles y la realidad exactamente como es. Ese es el poder del silencio observador. Cuando decidí practicar la observación silenciosa, comencé a notar un universo de información que antes me pasaba desapercibido. En reuniones de trabajo, en lugar de apresurarme a dar mi opinión, me reclinaba y observaba. Veía quien se inclinaba hacia adelante al hablar, quien se cruzaba de brazos en señal de defensa, quien evitaba el contacto visual al discrepar. Percibía las microexpresiones que revelaban la verdadera emoción detrás de las palabras pulidas. El lenguaje corporal, el tono de voz, las pausas, todo ello contaba una historia mucho más rica y veraz que el discurso verbal. Esta práctica transformó mis interacciones. Me convertí en un mejor oyente, no porque estuviera esperando mi turno para hablar, sino porque sentía una curiosidad genuina por lo que la otra persona estaba comunicando en todos los niveles. La gente empezó a abrirse más a mí. Se sentían vistos, escuchados de una forma que raramente experimentaban. El silencio, cuando va acompañado de una presencia atenta, no está vacío, es una invitación. Le dice a la otra persona, estoy aquí contigo. Lo que tienes que decir es importante, y tengo todo el tiempo del mundo para escuchar. El silencio observador también me dio una ventaja estratégica. En negociaciones o discusiones difíciles, aprendí a hacer una pregunta y luego quedarme completamente en silencio. Las personas tienen una aversión natural al vacío. Sienten la necesidad de llenarlo. Y, al hacerlo, a menudo revelan sus verdaderas intenciones, sus miedos, sus límites. El silencio se convirtió en una herramienta para extraer la verdad sin presión, sin confrontación. La persona más poderosa en la sala no es la que habla más alto, sino la que controla el silencio. Internamente, los beneficios fueron aún más profundos. Al observar el mundo sin la necesidad constante de narrarlo o juzgarlo, mi mente comenzó a calmarse. Podía ver la belleza en las pequeñas cosas, la forma en que la luz se filtraba a través de una hoja, el patrón complejo de una telaraña. El mundo se volvió más vibrante, más vivo. El silencio no me desconectó del mundo, al contrario, me conectó de una forma mucho más íntima y real. Me enseñó que para entender verdaderamente cualquier cosa, ya sea una persona, un problema o a ti mismo, el primer paso no es hablar, es observar. 3. Hablar menos, escuchar más, la clave para la conexión real. Siempre me consideré un buen amigo, alguien que daba buenos consejos. Pero, al reflexionar sobre el arte de observar, me di cuenta de un patrón defectuoso en mi comportamiento. Cuando un amigo venía a mí con un problema, mi reacción inmediata era interrumpir, ofrecer soluciones, contar una historia mía que parecía similar. Pensaba que estaba ayudando, pero en realidad, estaba secuestrando la conversación. Estaba haciendo que su problema tratara sobre mí. Mi necesidad de hablar, de arreglarlo, me impedía hacer lo único que realmente necesitaba, escuchar. La verdadera escucha es una de las formas más raras y puras de respeto. Va más allá de simplemente no interrumpir. Es la práctica de silenciar tu propia mente, tus propias opiniones y juicios, para crear un espacio seguro para que la otra persona se exprese plenamente. Cuando empecé a practicar la escucha activa, haciendo preguntas abiertas como ¿y cómo te sentiste con eso?, en lugar de deberías haber hecho aquello, la calidad de mis relaciones cambió de la noche a la mañana. La gente no busca consejos la mayoría de las veces. Busca un eco. Busca a alguien que pueda ser testigo de su dolor, su alegría, su confusión, sin juzgar. Quieren saber que no están solos en sus sentimientos. Al ofrecer el regalo de mi silencio y mi atención plena, estaba ofreciendo validación. Y la validación es uno de los pilares de la conexión humana. Hablar menos también me enseñó a ser más preciso e impactante cuando finalmente hablaba. Antes, mis palabras eran como un aguacero torrencial, abundantes, pero dispersas y con poco efecto. Ahora, me esforzaba porque fueran como gotas de lluvia bien dirigidas, cada una con un propósito. Al pasar más tiempo escuchando y observando, tenía una comprensión mucho más profunda de la situación. Cuando ofrecía una perspectiva, era más informada, más empática y, en consecuencia, mucho más valiosa. La gente empezó a tomar mis palabras más en serio, porque sabían que no las decía a la ligera. Esta práctica también desarmó conflictos antes de que empezaran. En discusiones acaloradas, nuestra tendencia es reaccionar, defender nuestra posición, alzar la voz. Aprendí a hacer lo contrario.
Cuando me enfrentaba a la ira o la frustración, respiraba hondo y escuchaba. Dejaba que la otra persona vaciara su vaso emocional. A menudo, el mero acto de ser escuchado disipaba la mitad de la ira. Luego, con calma, podía responder de manera considerada, centrándome en soluciones en lugar de culpas. Hablar menos y escuchar más no es una táctica de pasividad, es una estrategia de paz activa. Es el arte de construir puentes donde otros construyen muros. 4. La sabiduría escondida en la pausa. Entre el estímulo y la respuesta, hay un espacio. En ese espacio reside nuestra libertad y nuestro poder para elegir nuestra respuesta. Y en nuestro poder de elección, reside nuestro crecimiento y nuestra felicidad. Esta cita, a menudo atribuida a Viktor Frankl, captura perfectamente la esencia de la sabiduría que se encuentra en la pausa. Yo era una persona reactiva. Llegaba un correo electrónico molesto, y mi respuesta inmediata era redactar una réplica igualmente molesta. Alguien hacía un comentario sarcástico, y mi lengua ya estaba armada con una respuesta cortante. Vivía en piloto automático, reaccionando a las circunstancias en lugar de responder a ellas de forma consciente. Mi vida era una serie de reacciones en cadena, y me sentía impotente, como una hoja al viento, arrastrado por las emociones del momento. El descubrimiento de la pausa fue revolucionario. La pausa es ese segundo, o esos 5 segundos, que te tomas antes de hablar o actuar. Es un acto deliberado de interrumpir el piloto automático. Empecé a practicar esto en situaciones pequeñas. Antes de responder a un mensaje, dejaba el teléfono a un lado, respiraba hondo 3 veces y me preguntaba, ¿cuál es la respuesta más sabia y útil aquí, en lugar de la más satisfactoria emocionalmente? Esta pequeña pausa abrió un mundo de posibilidades. Me dio tiempo para procesar la información, para distanciarme de mi reacción emocional inicial y para considerar las consecuencias de mis palabras. En lugar de escalar conflictos, empecé a desescalarlos. En lugar de tomar decisiones impulsivas de las que luego me arrepentiría, empecé a tomar decisiones alineadas con mis valores y objetivos a largo plazo. La pausa era mi portal hacia la inteligencia emocional. La belleza de la pausa es que se puede usar en cualquier lugar, en cualquier momento. En una negociación, una pausa antes de responder a una oferta puede señalar confianza y hacer que la otra parte reconsidere su posición. En una conversación con un ser querido, una pausa antes de reaccionar a una crítica puede convertir una pelea en una oportunidad de entendimiento. En un momento de pánico, una pausa para respirar puede traer la claridad necesaria para encontrar una solución. La pausa es la cuna de la sabiduría. Es en el silencio momentáneo de la pausa donde habla la intuición. Es en este espacio donde podemos acceder a una parte más tranquila y centrada de nosotros mismos, una parte que no se rige por el ego herido o por la ansiedad. Al cultivar el hábito de la pausa, en realidad estamos entrenando a nuestra mente para ser menos reactiva y más creativa. Estamos reclamando nuestro poder de elección. No podemos controlar lo que nos sucede, pero la pausa nos otorga el control total sobre cómo respondemos. Y eso, amigo mío, es la verdadera libertad. 5. El observador interno, autoconocimiento a través del silencio. El viaje de observar el mundo exterior nos lleva inevitablemente a un viaje aún más profundo, el de observar nuestro mundo interior. Durante mucho tiempo, creí que yo era mis pensamientos y mis emociones. Si sentía ira, yo era una persona iracunda. Si tenía un pensamiento ansioso, yo era una persona ansiosa. Estaba completamente fusionado con el flujo caótico de mi propia mente, y eso era agotador. El silencio me presentó un concepto transformador, el del observador interno o la conciencia testigo. La idea es simple, pero profunda: tú no eres tus pensamientos, eres aquel que observa tus pensamientos. Imagínate sentado a la orilla de un río. Los pensamientos y las emociones son como hojas, ramas y barcos que flotan en la corriente. Algunos son agradables, otros son perturbadores. Tu tarea no es saltar al río y dejarte llevar por la corriente, ni intentar detener el flujo. Tu tarea es simplemente sentarte en la orilla y observar todo pasar. Comencé a practicar esto a través de la meditación y de momentos de introspección silenciosa. Me sentaba y simplemente observaba lo que surgía en mi mente, sin juzgar. Noté patrones que nunca había visto antes. Me di cuenta de cómo ciertos detonantes, una crítica, un recuerdo, una noticia, desencadenaban siempre las mismas cascadas de pensamientos negativos. Noté las historias que me contaba a mí mismo, las creencias limitantes que operaban silenciosamente entre bastidores de mi conciencia. Al distanciarme y solo observar,
el poder que estos pensamientos y emociones tenían sobre mí comenzó a disminuir. La ira seguía surgiendo, pero ahora podía decir, aquí está la ira. Es interesante cómo se manifiesta en mi cuerpo, con una opresión en el pecho y calor en la cara. En lugar de ser la ira, me convertí en el observador de la ira. Este pequeño cambio de perspectiva es la diferencia entre ser un prisionero y ser el guardián de tu propia mente. Este proceso de autoobservación silenciosa es la forma más pura de autoconocimiento. Nadie necesita decirnos quiénes somos, las respuestas están todas dentro de nosotros, esperando ser escuchadas. En el silencio, podemos finalmente oír los susurros de nuestra intuición, las necesidades no satisfechas de nuestro cuerpo y las verdaderas aspiraciones de nuestra alma. Descubrimos nuestros valores más profundos, no los que la sociedad nos ha impuesto, sino los que resuenan con nuestro ser auténtico. Hablar menos y observar más, en última instancia, trata de esto. Trata de silenciar el ruido externo para que finalmente podamos escuchar la sabiduría que ya existe dentro de nosotros. Es un camino de vuelta a casa, a nuestro centro. Al cultivar este observador interno, dejamos de ser víctimas de nuestros propios humores y nos convertimos en los arquitectos conscientes de nuestra experiencia de vida. 6. El silencio como herramienta de poder e influencia. En el tablero de ajedrez de la vida y de las interacciones humanas, a menudo pensamos que el poder reside en el movimiento más agresivo, en la pieza que más se mueve. Pero los grandes maestros saben que, con frecuencia, el poder reside en la contención, en la espera, en el silencio que obliga al oponente a cometer un error. El silencio, cuando se usa con intención, es una de las más potentes herramientas de poder e influencia. Recuerdo una situación profesional en la que estaba en desventaja. Necesitaba algo de un superior que era conocido por ser intimidante y hablador. En lugar de llegar con un discurso largo y lleno de justificaciones, lo que solo le haría sentirse atacado, cambié la estrategia. Presenté mi petición de forma concisa y clara. Y luego, hice lo más difícil, me quedé en silencio. El silencio que siguió fue denso e incómodo. Podía ver en su rostro que esperaba que yo continuara, que me justificara, que mostrara debilidad. Pero simplemente mantuve el contacto visual, tranquilo y presente. Este silencio inesperado le transfirió la presión a él. Tuvo que llenar el vacío. Y al hacerlo, empezó a argumentar en su propia contra, a pensar en voz alta, a revelar sus propias vacilaciones, finalmente, a encontrar una manera de atender mi petición. No le convencí con palabras, le influencié con mi silencio. Las personas en posiciones de verdadera autoridad rara vez son las más ruidosas. Piensa en líderes, mentores o figuras históricas que admires. A menudo, su presencia estaba marcada por una calma ponderada. Sus palabras eran escasas, pero cada una conllevaba un peso inmenso. Esto se debe a que la escasez crea valor. Cuando hablas constantemente, tus palabras se vuelven baratas. Pero cuando hablas raramente y solo cuando tienes algo significativo que decir, la gente se calla para escuchar. Tu silencio amplifica el poder de tu voz. El silencio también proyecta confianza. La necesidad de llenar cada segundo de una conversación a menudo proviene de la inseguridad, del miedo a que el silencio se interprete como falta de conocimiento. Alguien que se siente cómodo con el silencio, que puede sostener una pausa, proyecta seguridad en sí mismo. Comunica, no verbalmente, que no tienes nada que demostrar. Estás seguro de ti mismo y de tu posición. Sin embargo, es crucial distinguir este silencio poderoso del silencio pasivo o agresivo. No se trata de aplicar la ley del hielo o de retirarse de una conversación. Es un silencio activo, comprometido, acompañado de una escucha atenta y una presencia fuerte. Es una herramienta para crear espacio, para provocar la reflexión y para permitir que la verdad salga a la superficie. Al dominar el arte de usar el silencio estratégicamente, dejas de ser solo una voz más en la multitud y te conviertes en una presencia que moldea la conversación sin necesidad de dominarla. 7. Superando la necesidad de validación externa. ¿Por qué hablamos tanto? ¿Por qué sentimos esta compulsión de compartir cada pensamiento, cada logro, cada opinión? Si somos honestos con nosotros mismos, la respuesta, a menudo, reside en una necesidad profunda y humana, la necesidad de validación. Queremos que los demás nos vean, nos aprueben, nos digan que somos inteligentes, graciosos, exitosos, que tenemos razón. Usamos nuestras palabras como espejos, esperando ver un reflejo positivo en los ojos de los demás. Viví gran parte de mi vida en este ciclo. Mi autoestima estaba ligada a la retroalimentación que recibía.
Una publicación con muchos me gusta me daba un pico de euforia. Un cumplido en una reunión alimentaba mi ego por un día. Pero esta validación externa es como la comida basura, satisface momentáneamente, pero no nutre de verdad y nos deja queriendo más al poco tiempo. Vivir en busca de validación es vivir en un estado de dependencia, entregando las llaves de nuestra felicidad a los demás. La práctica de observar más y hablar menos es un antídoto directo contra esta dependencia. Cuando te comprometes con el silencio, te ves obligado a encontrar la validación dentro de ti mismo. No hay público para aplaudir tus pensamientos silenciosos. No hay me gusta para tus observaciones internas. Te quedas a solas contigo mismo, y en ese espacio, debes aprender a ser tu propia fuente de aprobación. Al principio, este proceso es incómodo. El ego grita pidiendo atención. Quiere exhibirse, demostrar su valía. Pero al resistir este impulso, empiezas a construir un nuevo tipo de autoconfianza, una que no es frágil y dependiente del mundo exterior. Empiezas a confiar en tu propio juicio, a valorar tus propias percepciones. Te das cuenta de que no necesitas el acuerdo de todos para que tu pensamiento sea válido. Hablar menos me enseñó a actuar más. En lugar de hablar sobre los libros que iba a leer, simplemente los leía. En lugar de anunciar mis planes de empezar un nuevo proyecto, trabajaba en él en silencio. La satisfacción pasó a venir del propio acto, del propio logro, y no de la aclamación que lo acompañaba. Descubrí que la validación que proviene del progreso real y de la alineación con tus propios valores es mucho más profunda y duradera que cualquier elogio. Superar la necesidad de validación no significa volverse indiferente a los demás. Significa interactuar desde un lugar de plenitud, no de carencia. Puedes compartir tus ideas no porque necesites aprobación, sino porque genuinamente crees que pueden aportar valor. Puedes escuchar las opiniones de los demás sin sentirte amenazado, porque tu identidad no está en juego. Al silenciar la búsqueda de aplausos, finalmente encuentras la libertad de ser auténticamente tú mismo. Hemos llegado al final de nuestra reflexión, pero al comienzo de una nueva práctica. Hemos visto que el mundo moderno nos empuja hacia el ruido, pero que nuestra alma anhela el silencio. Hemos descubierto que observar en silencio nos da acceso a una capa más profunda de la realidad, que escuchar de verdad es el mayor regalo que podemos dar a alguien, y que la pausa antes de hablar es la cuna de la sabiduría. Hemos aprendido que el silencio puede ser una herramienta de poder, una puerta al autoconocimiento y un camino para liberarnos de la necesidad de validación externa. El arte de observar más y hablar menos no trata de restricción, sino de expansión. Trata de expandir nuestra percepción, nuestra empatía, nuestra conciencia y nuestra paz interior. Ahora, la invitación se dirige a ti. Este no es un cambio que ocurre de la noche a la mañana. Es una práctica, un músculo que hay que entrenar. Empieza con algo pequeño. Elige una conversación hoy en la que te comprometerás a escuchar más de lo que hablas. Tómate 5 minutos de tu día para sentarte en silencio, simplemente observando tus pensamientos pasar. Practica la pausa antes de responder a ese mensaje que te irritó. Recuerda, en un mundo que recompensa el ruido, el silencio intencional es un acto revolucionario. Es un acto de poder, de sabiduría y de profundo amor propio. No necesitas gritar para ser escuchado. Tu presencia silenciosa y atenta puede tener un impacto mucho mayor. Antes de irte, quiero que reflexiones y compartas en los comentarios. ¿Qué conversación reciente en tu vida crees que habría sido profundamente diferente si hubieras practicado el arte de observar más y hablar menos? Tu historia podría inspirar a otros en este viaje. Gracias por dedicar tu tiempo a esta reflexión. Sigue buscando la sabiduría que existe en la quietud. Hasta el próximo video.